En enero de 2018, las sirenas rompieron el silencio de una calle residencial en Oklahoma City. Los paramédicos salieron de una pequeña casa llevando en brazos a una bebé de apenas 22 días de vida. Sus brazos colgaban inmóviles. 4 días antes, su madre había confiado a su recién nacida a una mujer encontrada a través de Facebook, una mujer que prometía un hogar cristiano, cuidado amoroso y manos suaves. Su nombre era Holly Shepherd, de 32 años. En su perfil de redes sociales aparecían versículos bíblicos, fotografías de niños sonrientes y anuncios de cuidado infantil a bajo costo. Nada hacía sospechar lo que ocurriría. En el hospital, los médicos comprendieron de inmediato que las lesiones no podían ser accidentales. El cráneo de la bebé estaba fracturado y el cerebro presentaba una inflamación severa. Shepherd cambió su versión varias veces. Primero dijo que la niña se había puesto flácida de repente. Luego insinuó, tal vez la empujé con demasiada fuerza. La muerte fue catalogada como sospechosa. Sin embargo, sin testigos ni confesión directa, las pruebas no fueron suficientes para presentar cargos. El caso quedó archivado como no resuelto. Holly Shepherd quedó en libertad. Durante 5 años desapareció del foco público. Se mudó a otro condado, abrió un nuevo hogar y volvió a ofrecer servicios de niñera. En Oklahoma, las niñeras privadas no estaban obligadas a tener licencia ni a someterse a controles. Cualquiera podía anunciarse en Internet sin supervisión alguna. En julio de 2023, una joven madre llamada Mackenzie Allen encontró el perfil de Shepherd. Buscaba a alguien que cuidara de su hija Cora, de 3 meses. Shepherd parecía tranquila, experimentada y confiable. Mackenzie dejó a su bebé un lunes por la mañana. 2 días después, recibió una llamada devastadora. Cuando llegó a la casa, los servicios de emergencia ya estaban allí. Cora estaba pálida, inconsciente y cubierta de mortones. En el hospital infantil, los médicos diagnosticaron lesiones craneales graves causadas por abuso. El patrón era inquietantemente similar al del bebé fallecido años atrás. Cora sobrevivió, pero apenas. Pasó semanas en cuidados intensivos. Mackenzie durmió 23 noches en una silla junto a la cama, esperando cualquier señal. Cuando su hija finalmente movió los dedos, los médicos hablaron de un milagro. Sin embargo, el daño era permanente, problemas de visión y retrasos en el desarrollo. Los investigadores compararon ambos casos. Las similitudes eran innegables. Ambas familias habían encontrado a Shepherd en Facebook. Ambos bebés habían estado solo unos días bajo su cuidado. Al ser confrontada, Shepherd repitió casi palabra por palabra su explicación de 2018. Tal vez había sacudido al bebé con demasiada fuerza. Esta vez, las pruebas fueron suficientes. En diciembre de 2024, Holly Shepherd se declaró no contest por abuso infantil grave. El tribunal la condenó a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. Esa sentencia reabrió el pasado. La policía retomó el caso de 2018 y nuevos análisis forenses confirmaron que la primera bebé también había muerto por traumatismo contundente. En abril de 2025, Shepherd fue acusada adicionalmente de asesinato en primer grado. El caso provocó indignación nacional. Padres descubrieron que Shepherd había seguido cuidando niños durante años sin ningún tipo de supervisión. Organizaciones de protección infantil exigieron reformas legales. Legisladores debatieron una posible ley Shepherd para someter el cuidado infantil anunciado en línea a los mismos controles que las guarderías profesionales. Hoy, Holly Shepherd se encuentra en una prisión de Oklahoma cumpliendo cadena perpetua por abuso infantil y a la espera del juicio por asesinato. Para los investigadores, su caso es una advertencia clara: la confianza sin verificación puede ser mortal. Se suponía que sería una noche tranquila de verano. Una madre joven terminaba su turno nocturno y dejaba a su pequeño hijo al cuidado de alguien conocido, una vecina del mismo complejo de apartamentos. Pero la noche del 13 de junio de 2022, en Roseville, Michigan, esa rutina aparentemente normal se transformó en una pesadilla que marcaría a una familia para siempre. Kimora Hodgers, de 21 años, ya había cuidado en otras ocasiones al pequeño Kyrie Starks, de apenas 23 meses. Vivía en el mismo edificio que la madre del niño, Taylor Starks. No eran amigas íntimas,
Pero existía una confianza básica, nacida de la cercanía y de la necesidad. Taylor trabajaba de noche, pagaba a Kimora por cuidar a su hijo y creía que Kyrie estaba a salvo. No sabía que detrás de la apariencia tranquila se acumulaban frustración, inmadurez y una ira silenciosa. Alrededor de las 2 de la madrugada, el teléfono de Taylor vibró. Un mensaje de Hodgers decía que Kyrie no respiraba bien. Taylor corrió desesperada de vuelta a casa, aferrándose a la esperanza de llegar a tiempo. Al entrar al apartamento, encontró a su hijo en el suelo, convulsionando y luchando por respirar. Los servicios de emergencia lo trasladaron de inmediato al Ascension Ascension Hospital en Detroit. Kimora repitió la misma historia ante médicos y policías. Aseguró que el niño había ingerido jabón y que se trataba de una reacción alérgica. Sin embargo, los médicos detectaron de inmediato que los síntomas no coincidían con una intoxicación. Las tomografías revelaron hemorragias cerebrales y una inflamación severa, lesiones típicas de un trauma violento. La explicación comenzó a derrumbarse. Durante los interrogatorios, Hodgers cambió su versión varias veces. Primero dijo que Kyrie se había caído, luego afirmó que lo había dejado caer por accidente. Finalmente admitió que había perdido el control. En una grabación reproducida posteriormente en el tribunal, reconoció que estaba frustrada porque el niño no dejaba de llorar y que quizás lo golpeó demasiado fuerte. Esa frase se convirtió en el eje del caso. Los médicos lucharon durante días por salvar la vida de Kyrie, pero los daños eran irreversibles. El 22 de junio de 2022, 9 días después del ataque, el niño fue declarado muerto. No había cumplido aún los 2 años. Los investigadores reconstruyeron lo ocurrido. Kimora había arrojado al niño con violencia contra una pared y al darse cuenta de la gravedad, intentó ocultar la verdad simulando una emergencia médica. La fiscalía habló de un motivo simple y devastador: frustración e inmadurez. Para Taylor Starks, la traición fue insoportable. Entre lágrimas declaró a la prensa que su hijo adoraba a Kimora y sonreía cada vez que la veía. Hodgers fue acusada de asesinato en primer grado y abuso infantil grave, delitos que en Michigan conllevan cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Tras casi 3 años en prisión preventiva, el juicio se celebró en 2000. El jurado escuchó a médicos, vio pruebas forenses y oyó las propias palabras de la acusada. La defensa intentó presentar el hecho como un accidente, pero las mentiras, la demora en pedir ayuda y el intento de engañar a la madre fueron determinantes. El veredicto fue unánime: culpable en todos los cargos. Kimora Hodgers pasará el resto de su vida en prisión. Tras la sentencia, Taylor se dirigió directamente a ella sin gritos ni odio, solo pidió responsabilidad. Desde entonces transformó su dolor en activismo, luchando por controles más estrictos en el cuidado infantil informal. Si puedo salvar a un solo niño, dijo, entonces la vida de mi hijo habrá tenido un propósito. Era una mañana aparentemente normal en un pequeño hogar de cuidado infantil del condado rural de Rutland, Vermont. El lugar parecía idílico: cunas de colores, música suave sonando desde un teléfono móvil y varios bebés durmiendo. Entre ellos estaba Harper Rose Breyer, una bebé de 6 meses. Sus padres la habían dejado allí como cada día, confiando plenamente en la mujer que la cuidaba, Stace Viancourt, una cuidadora oficialmente licenciada. Esa confianza sería destruida en pocas horas. Por la tarde, los servicios de emergencia llegaron al domicilio. Harper estaba inconsciente. Viancourt explicó que la bebé había estado durmiendo y que de repente no despertó. Dijo haber llamado al número de emergencias de inmediato. Sin embargo, al entrar en la casa, los agentes notaron algo alarmante. Sobre la encimera de la cocina había una botella abierta de Benadryl, un medicamento antialérgico de venta libre cuyo principio activo, la difenhidramina, es extremadamente peligroso para los bebés. Los análisis toxicológicos confirmaron lo peor. Harper tenía en su organismo una cantidad masiva de difenhidramina, más de 10 veces superior a cualquier dosis que un médico podría recetar. Los investigadores concluyeron que Viancourt había administrado el medicamento para que la bebé durmiera más tiempo. No fue un error aislado. Todo indicaba que se trataba de una práctica habitual. Durante los interrogatorios, Viancourt insistió en que nunca quiso hacer daño. Afirmó que solo intentaba calmar a la bebé. Para la fiscalía, esa explicación no tenía peso. Describieron el acto como una sedación química por conveniencia.
una decisión consciente tomada para facilitar su trabajo sin importar el riesgo mortal. Cuando los investigadores hablaron con padres de otros niños que habían pasado por el cuidado de Biancourt, surgió un patrón inquietante. Varios recordaron que sus hijos regresaban a casa excesivamente somnolientos, desorientados o inusualmente tranquilos. Una madre declaró que había confrontado a Biancourt por ese comportamiento. La respuesta fue evasiva. Algunos niños, según ella, simplemente dormían profundamente. El caso avanzó lentamente por el sistema judicial de Vermont. Finalmente, Biancourt fue acusada de homicidio involuntario y trato cruel a un menor. La defensa argumentó que ella desconocía lo peligrosa que era la difenhidramina para los bebés. Los expertos médicos desmintieron esa versión ante el jurado, explicaron que incluso una pequeña dosis puede detener la respiración o provocar un paro cardíaco en un lactante. Durante el juicio, celebrado a principios de 2024, los jurados escucharon las propias palabras de Biancourt. Dijo sentirse abrumada, cansada y sin apoyo. Admitió tras dudar que había usado medicamentos en otras ocasiones para tranquilizar a niños inquietos. Esa admisión fue decisiva. El veredicto fue claro: culpable de homicidio involuntario y abuso infantil grave. La sentencia provocó indignación pública. Biancourt recibió una pena de entre 3 y 10 años de prisión. Para muchos padres, esa condena parecía mínima frente a la muerte de una bebé. En redes sociales surgió una pregunta recurrente: ¿cuántos cuidadores hacen lo mismo sin ser descubiertos? Pediatras y expertos en seguridad infantil advirtieron que el uso indebido de medicamentos de venta libre para tranquilizar a niños es un problema real y subestimado. El caso de Harper expuso las limitaciones de las licencias y las inspecciones. Incluso los centros aprobados pueden pasar meses sin supervisión directa. Durante ese tiempo, la vida de los niños depende únicamente de quien los cuida. Hoy, Stacey Biancourt cumple su condena en una prisión del estado de Vermont. En pocos años podría quedar en libertad. Harper Rose Breyer no tendrá esa oportunidad. Su muerte dejó una herida profunda y una advertencia clara. Incluso cuando todo parece legal y seguro, una sola decisión irresponsable puede ser fatal. Marzo de 2013. Springville, Nueva York. En una sala de estar, un adolescente estaba sentado en un sofá con un control de videojuegos en las manos y unos auriculares alrededor del cuello. En la habitación contigua, un niño pequeño lloraba sin consuelo. El joven era Dylan Schumacher, de 17 años. El niño era Austin Smith, de apenas 23 meses, hijo de la novia de Dylan, Ashley Smith. Esa noche, Ashley había salido a trabajar a un restaurante. Dylan ya había cuidado al niño antes y no existía ninguna razón aparente para desconfiar. Todo parecía normal. Pero el llanto persistente de Austin empezó a irritar a Dylan mientras jugaba videojuegos. Lo que siguió fue un estallido de violencia que acabaría con la vida del pequeño. Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, encontraron a Austin envuelto en una manta, inconsciente, con el rostro hinchado y el cuerpo cubierto de mortones. Dylan aseguró a la policía que el niño se había caído mientras jugaba. Sin embargo, los médicos del Women and Children's Hospital of Buffalo detectaron de inmediato que no se trataba de un accidente. Austin presentaba una inflamación cerebral masiva y hemorragias retinianas, lesiones típicas de un abuso severo. Durante el interrogatorio, Dylan terminó confesando. Admitió que, enfadado por el llanto, golpeó la cabeza del niño contra un cojín y luego lo lanzó sobre la cama con fuerza. Esos golpes causaron daños cerebrales irreversibles. Austin fue conectado a soporte vital, mientras los médicos informaban a su madre de que las posibilidades de supervivencia eran mínimas. 2 días después, Ashley Smith se despidió de su hijo en la unidad de cuidados intensivos. Austin murió sin haber cumplido 2 años. A la mañana siguiente, Dylan Schumacher fue arrestado y acusado de asesinato en segundo grado. Su fotografía policial, mostrando a un adolescente asustado y aparentemente frágil, dividió a la opinión pública. Algunos lo veían como un joven sobrepasado, otros como alguien plenamente consciente de sus actos. Poco después surgió una prueba que cambiaría por completo la percepción del caso. Desde la cárcel, Dylan realizó una llamada telefónica grabada a su madre. En ella dijo: «Soy un chico rubio de 16 años, solo tengo que llorar frente al jurado y sentirán pena por mí». Cuando la fiscalía obtuvo esa grabación, quedó claro que Dylan comprendía la gravedad de sus actos y estaba dispuesto a manipular al sistema judicial.
Durante el juicio, Dylan lloró en el estrado y repitió que nunca quiso matar a Austin. El fiscal lo confrontó con la grabación y le preguntó si sus lágrimas eran por el niño o por sí mismo. El jurado deliberó menos de 5 horas antes de emitir su veredicto, culpable de asesinato en segundo grado. El juez fue directo en la sentencia. Señaló que Dylan era más grande, más fuerte y mayor que Austin, y que tenía la responsabilidad de protegerlo. En lugar de eso, lo golpeó hasta matarlo porque lloraba. La condena fue de 25 años a cadena perpetua. El caso generó un debate nacional sobre la edad, la responsabilidad y la capacidad de rehabilitación. En 2016, un tribunal de apelaciones redujo la pena mínima, considerando que la edad de Dylan no había sido suficientemente valorada. Se estableció que podría solicitar libertad condicional después de 18 años, a partir de 20. Para la familia de Austin, la decisión fue devastadora. Su madre declaró: «Él tendrá la oportunidad de rehacer su vida. Mi hijo no». Dylan Schumacher continúa encarcelado en el estado de Nueva York. Según informes, completó sus estudios en prisión y asistió a programas de control de la ira. Austin Smith permanece como el símbolo de un momento fatal de violencia descontrolada. Un niño cuya vida terminó porque su llanto fue considerado una molestia insoportable. En Red Bay, Alabama, una pequeña guardería domiciliaria llamada Tiny Tigers prometía seguridad y cuidado familiar. En su página de Facebook aparecían alfombras de colores, dibujos infantiles y bebés sonrientes. Para muchos padres trabajadores, el lugar parecía confiable. Nadie imaginaba que allí moriría una bebé de apenas 4 meses, llamada Autumn Wells. La mañana de agosto de 2022, Autumn fue dejada en Tiny Tigers como cualquier otro día. Horas más tarde, una ambulancia se detuvo frente a la misma casa. Cuando los paramédicos llegaron, la bebé no respiraba. Fue trasladada de urgencia al Athens Limestone Hospital, donde los intentos de reanimación fracasaron. La causa inicial de la muerte fue determinada como asfixia por posición, una forma de muerte evitable relacionada con prácticas inseguras de sueño. La cuidadora a cargo ese día era Peyton Gunn, de 23 años. No tenía formación profesional en cuidado infantil ni una licencia estatal válida. Aún así, se encargaba de varios bebés al mismo tiempo. Los padres de Autumn no lo sabían. El lugar estaba organizado como una guardería legal, con cunas, juguetes y compartimentos rotulados. Todo daba la apariencia de profesionalismo. Gunn declaró a la policía que había revisado a Autumn con regularidad y que no había notado nada fuera de lo común. Sin embargo, su versión empezó a mostrar inconsistencias. Los investigadores descubrieron que las cámaras de seguridad estaban apagadas ese día. Además, Gunn cambió varias veces su relato sobre la posición en la que había colocado a la bebé para dormir. Primero dijo que estaba boca arriba, más tarde admitió que podría haber estado de lado apoyada con una manta. La investigación reveló un panorama aún más alarmante. Tiny Tigers nunca había estado oficialmente licenciada, a pesar de cuidar más niños de los permitidos por la ley de Alabama. Existían advertencias previas de inspectores estatales y quejas de padres por hacinamiento y condiciones inseguras. Sin embargo, no se tomó ninguna medida efectiva antes de la muerte de Autumn. En 2023, el caso se reabrió cuando surgieron nuevas pruebas. Mensajes de texto entre Peyton Gunn y la propietaria del lugar, Angeline Chambly, sugerían un intento coordinado de engañar a los investigadores. En uno de los mensajes se leía: «Tenemos que decir que revisamos a los bebés cada 10 minutos». Para la fiscalía, aquello demostraba conciencia de culpa. Durante el juicio, los fiscales argumentaron que Gunn había colocado a Autumn en una posición peligrosa, la dejó sin supervisión y luego mintió para protegerse. No se trataba de un accidente inevitable, sino de negligencia grave. La defensa intentó presentar a Gunn como una joven inexperta y sobrepasada por la situación, pero las pruebas, cámaras apagadas, mensajes eliminados y versiones contradictorias debilitaron esa narrativa. Tras 4 días de deliberación, el jurado emitió su veredicto: culpable de homicidio involuntario y de falsear declaraciones. En mayo de 2025, Peyton Gunn fue condenada a 20 años, de los cuales deberá cumplir 6 años en prisión y el resto bajo libertad condicional. El juez fue contundente: tenía la responsabilidad de proteger la vida de un bebé y traicionó esa confianza.
Posteriormente, la propietaria de Tiny Tigers también fue acusada. El caso expuso lo fácil que resulta para guarderías ilegales operar sin supervisión real. Los expertos señalaron que, de haber dormido sola, boca arriba y en una cuna vacía, Autumn probablemente habría sobrevivido. Autumn Wells nunca tuvo la oportunidad de crecer. Su muerte se convirtió en un símbolo de los peligros del cuidado infantil sin control, un recordatorio de que la comodidad y la negligencia pueden ser letales cuando se trata de una vida indefensa. Las Vegas ist eine Stadt der grellen Lichter und schnellen Entscheidungen, doch an einem heißen Sommertag im Jahr 2021 spielte sich in einer kleinen Wohnung im Nordwesten der Stadt ein Verbrechen ab, das selbst erfahrene Ermittler erschütterte. Es ging nicht um Geld oder Glücksspiel, es ging um einen 5-jährigen Jungen namens Ryan Peralta und die Frau, die ihn hätte schützen sollen. Lauren Courtney war 22 Jahre alt, Babysitterin und ehemalige Angestellte einer Kindertagesstätte. Ryans Vater hatte sie engagiert, weil sie freundlich wirkte, Erfahrung hatte und gute Referenzen vorweisen konnte. Anfangs gab es keine Warnzeichen. Courtney erschien geduldig, ruhig, jemand, dem man sein Kind anvertrauen konnte. Nachbarn beschrieben sie später jedoch als reizbar, besonders im Umgang mit Kindern. Am 11. März 2021 wählte Courtney selbst den Notruf. Sie sagte, Ryan atme nicht mehr. Als Sanitäter eintrafen, fanden sie den Jungen mit schweren Verletzungen am Kopf und Körper. Er wurde ins University Medical Center gebracht, doch die Ärzte konnten ihn nicht retten. Ryan starb noch am selben Abend. Zunächst behauptete Courtney, Ryan sei in der Badewanne ausgerutscht und gestürzt, doch schnell zerfiel diese Geschichte. Die Wanne war trocken, es gab keine Anzeichen für einen Sturz. Eine Überwachungskamera außerhalb des Wohnkomplexes zeigte Courtney, wie sie kurz vor dem Notruf nervös auf und ab ging. Danach fuhr sie zu McDonald's und telefonierte per Video mit ihrem Freund. Für Ermittler war diese Routinepause nach einem angeblichen Unfall verstörend. In der Wohnung fanden Polizisten umgestoßene Möbel, Blutflecken an der Wand und ein zerbrochenes Spielzeug. Die Autopsie ergab ein klares Bild. Ryan war wiederholt geschlagen worden. Die Verletzungen deuteten auf einen längeren Angriff hin, nicht auf einen einzelnen Sturz. Unter dem Druck der Ermittlungen änderte Courtney ihre Aussagen. Sie gab zu, frustriert gewesen zu sein, weil Ryan nicht aufgehört habe zu weinen. Später sagte sie, sie habe einen Blackout gehabt und könne sich nicht erinnern, was genau passiert sei. Die Staatsanwaltschaft widersprach. Sie argumentierte, Courtney wisse sehr genau, was sie getan habe. Sie wolle es nur nicht aussprechen. Der Fall sorgte landesweit für Aufmerksamkeit, auch wegen Courtneys emotionsloser Haltung. Als man ihr mitteilte, dass Ryan gestorben sei, antwortete sie lediglich, okay. Kurz darauf wurde sie wegen Mordes ersten Grades und tödlicher Kindesmisshandlung angeklagt. Im Prozess schilderten Ärzte detailliert die Verletzungen. Ryans Vater saß bei jeder Anhörung im Gerichtssaal. Er sagte später, er habe Courtney vertraut und sie sogar anderen Eltern empfohlen. Dieses Schuldgefühl verfolge ihn bis heute. Die Verteidigung verwies auf psychische Probleme und behauptete, Courtney habe nicht die Absicht gehabt zu töten. Doch die Beweislage war erdrückend. Im Juli 2022 wurde Lauren Courtney schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft mit der Möglichkeit auf Bewährung nach 20 Jahren verurteilt. Heute sitzt sie im Florence McClure Women's Correctional Center in Las Vegas. Sie wird eines Tages die Chance auf Freiheit haben. Ryan Peralta nicht. Sein Vater sagte es so, sie bekommt eine zweite Chance. Mein Sohn bekam keine. Se suponía que sería solo una noche tranquila. En la isla de Oahu, las palmeras se mecían con el viento cálido del atardecer cuando una joven madre dejó a su hija de 7 meses, Abigail Lobish, al cuidado de una niñera. La mujer se llamaba Dixie Denise Villa, tenía 47 años y aseguraba haber cuidado a muchos niños antes. La casa en Guajiawa parecía segura, juguetes en la sala, un corral junto a la ventana, el olor suave de loción para bebés en el aire. Nada indicaba peligro. A la mañana siguiente, Abigail estaba muerta. En las primeras horas del 24 de mayo de 2019, Villa llamó a emergencias y dijo que la bebé no respiraba. Cuando los paramédicos llegaron, encontraron a Abigail sin vida. En el Guajiawa General Hospital, los médicos intentaron reanimarla durante casi 30 minutos. Fue inútil. La niña fue declarada muerta antes del amanecer. Villa declaró a la policía que había acostado a Abigail para dormir y que, horas después, la encontró inconsciente.
Dijo que la bebé había estado inquieta y llorando, pero que ella no había hecho nada incorrecto. Para los investigadores, esa explicación sonaba conocida. Poco después llegaron los resultados de la autopsia. En la sangre de Abigail se detectaron altas concentraciones de difenhidramina, el principio activo del medicamento Benadryl. La dosis era extrema, muy superior a cualquier cantidad tolerable para un bebé. La difenhidramina puede ralentizar la respiración y provocar un paro cardíaco en lactantes. Cuando los detectives confrontaron a Villa con los resultados, ella admitió haberle dado Benadryl a Abigail para que se calmara y durmiera. En su declaración explicó que estaba sobrepasada. Había varios niños en la casa al mismo tiempo y no supo cómo manejar la situación. En lugar de pedir ayuda o llamar a los padres, eligió el camino más fácil: sedar químicamente a la bebé. Los padres de Abigail quedaron devastados. Conocían a Villa desde hacía años. No era una desconocida, sino alguien en quien confiaban. Incluso le habían pagado dinero extra para que cuidara a su hija durante la noche mientras celebraban su aniversario. Nunca imaginaron que esa decisión le costaría la vida a su bebé. Villa fue acusada de homicidio involuntario y poner en peligro la vida de un menor. El proceso judicial se prolongó durante años debido a apelaciones, retrasos relacionados con la pandemia y maniobras de la defensa. Cuando el caso llegó finalmente a juicio en 2024, el panorama se volvió aún más oscuro. Los investigadores demostraron que Villa cuidaba a más niños de los permitidos por la ley de Hawái. 5 menores de diferentes edades se encontraban esa noche en el pequeño apartamento. La fiscalía presentó además mensajes de texto y publicaciones en redes sociales en las que Villa había bromeado anteriormente sobre el uso de Benadryl, llamándolo polvo mágico para dormir. Para el jurado aquello fue perturbador. Expertos médicos explicaron cómo la respiración de Abigail se fue debilitando lentamente, cómo su nivel de oxígeno descendió hasta que su cuerpo colapsó. No fue una muerte instantánea, fue un proceso prolongado. La defensa alegó ignorancia y agotamiento, pero el tribunal no aceptó esa versión. Según la fiscalía, cualquier adulto sabe que no se deben administrar medicamentos a un bebé para mantenerlo tranquilo. En octubre de 2024 se dictó sentencia. Culpable de homicidio involuntario. El juez impuso la pena máxima de 20 años de prisión y describió la conducta de Villa como un acto consciente de egoísmo. Hoy Dixie Denise Villa cumple condena en una prisión estatal de Hawái. Podría solicitar libertad condicional a principios de la década de 2000. Para entonces, Abigail Lovish debería haber tenido toda una vida por delante. Esa posibilidad le fue arrebatada para siempre. En el verano de 2024, Chance Crawford, de 6 años, acababa de comenzar el primer grado. Le gustaba dibujar personajes de dibujos animados, reírse con facilidad y esperar cada noche a su madre, que trabajaba turnos nocturnos como enfermera. Cuando sus horarios se volvieron más difíciles, confió el cuidado de su hijo a alguien que conocía del vecindario, un hombre al que creía conocer bien. Su nombre era Ernest Lamar Love. Love era barbero y una figura familiar en la comunidad. Cortaba el cabello gratis a niños antes del día de la foto escolar. Hablaba de disciplina, respeto y responsabilidad. Muchos padres lo consideraban una persona confiable. Cuando se ofreció a cuidar a Chance, no pareció nada extraño. Para la madre del niño, era una ayuda bienvenida. La noche del 29 de agosto de 2024 debía ser completamente normal. El detonante fue algo trivial. Chance se había orinado encima mientras jugaba en un parque. En lugar de consolarlo, Love reaccionó con furia. Según determinaron los investigadores, tomó una tabla de madera sin tratar y comenzó a golpear al niño repetidamente. No fue un arrebato momentáneo. Después de la golpiza, obligó a Chance a hacer flexiones y saltos, a pesar de que ya estaba gravemente herido. Pasaron horas antes de que finalmente lo llevara a un hospital. Cuando Chance llegó a la sala de emergencias del Children's Hospital of Orange County, los médicos comprendieron de inmediato que las lesiones no podían haber sido causadas por una caída accidental. El niño estaba inconsciente, con el cuerpo cubierto de traumatismos internos y externos. Al interrogar a Love, la policía notó algo inquietante. Sus explicaciones cambiaban constantemente. Primero dijo que Chance había resbalado en el baño. Luego afirmó que se había golpeado jugando. Hubo una pregunta que marcó el rumbo del caso. Cuando los agentes le informaron que el niño estaba en estado crítico, Love no preguntó por su condición ni por sus posibilidades de sobrevivir. Solo preguntó:
voy a ir a la cárcel. Para los investigadores, esa reacción fue reveladora. 3 días después, Chance Crawford murió. El forense determinó que se trataba de un homicidio. Para su madre, la realidad fue insoportable. Entró en la vida de mi hijo como una figura masculina de confianza, declaró. Le confié lo más importante que tenía. Se suponía que debía protegerlo. En lugar de eso, lo golpeó hasta la muerte. En septiembre de 2024, la Fiscalía del Condado de Orange presentó cargos contra Ernest Lamar Love por asesinato, tortura y abuso infantil con resultado de muerte. Love se declaró no culpable y quedó detenido sin derecho a fianza. De ser condenado, enfrenta cadena perpetua. Los investigadores calificaron el caso como uno de los episodios de abuso infantil más brutales que el condado había visto. Las pruebas reforzaron la acusación. En la barbería de Love y en su automóvil, la policía encontró rastros de sangre y productos de limpieza usados recientemente. Las cámaras de seguridad mostraron a Love entrando a su local con una tabla de madera la noche de los hechos. Los fiscales creen que ese objeto fue el arma utilizada en el ataque. Cuando el caso se hizo público, la comunidad reaccionó con horror. Padres que durante años habían llevado a sus hijos a la barbería de Love se sintieron traicionados. Velas, flores y dibujos infantiles aparecieron frente al local. La fiscalía habló de una peligrosa zona gris, el cuidado informal de niños por parte de conocidos sin controles ni supervisión. Hoy, Ernest Lamar Love permanece recluido en la cárcel del condado de Orange, a la espera de juicio. Para la justicia, el proceso determinará culpa y castigo. Para la familia de Chance, la pérdida es irreparable. Un niño que solo quería hacer reír a los demás se convirtió en un recordatorio brutal de cómo una confianza mal depositada puede resultar mortal. En el otoño de 2005, la familia Lazarek llevaba una vida tranquila en McKinney, Texas. 3 hijos pequeños, rutinas estables, cenas familiares y cuentos antes de dormir. El menor, Kyle Lazarek, tenía solo 14 meses y acababa de empezar a caminar. Tenía un hermano gemelo y una hermana mayor. Su risa llenaba la casa. Para poder con el día a día, los padres habían contratado a una niñera que se había integrado completamente en su vida familiar. Su nombre era Ada Betty Cuadros Fernández. Tenía 38 años, era originaria de Perú y llevaba años trabajando como niñera. Vivía con la familia, cuidaba a los niños, ayudaba en la casa y era considerada responsable. Amigos y conocidos la describían como una mujer tranquila, a veces estricta, pero nunca peligrosa. Nadie sospechaba lo que se ocultaba detrás de esa aparente normalidad. El 12 de octubre de 2005, los padres salieron de casa como cualquier otro día. Kyle y sus hermanos quedaron al cuidado de Cuadros Fernández. En algún momento de la mañana, vecinos escucharon un fuerte golpe. Cuando los padres regresaron horas después, los servicios de emergencia ya estaban en la vivienda. Kyle yacía inconsciente, con el cuerpo flácido y el rostro pálido. Su hermano gemelo lloraba en una esquina. Los médicos lucharon por salvarle la vida, pero pronto quedó claro que las lesiones eran devastadoras. Un especialista declaró más tarde que la fuerza del impacto era comparable a una caída desde varios pisos de altura. Sin embargo, en la casa no había señales de un accidente de ese tipo. Durante los interrogatorios, Cuadros Fernández cambió su versión repetidamente. Primero dijo que Kyle se había quedado dormido en el suelo de la cocina. Luego afirmó que se había caído de la encimera. Más tarde insinuó que quizás lo había golpeado accidentalmente contra una puerta. Los investigadores notaron las contradicciones y su llamativa falta de emoción. En la vivienda, la policía encontró una puerta de armario dañada, con restos de tejido en el borde. La fiscalía concluyó que Cuadros Fernández había lanzado o aplastado al niño contra la puerta durante un ataque de ira. Fue acusada de asesinato capital. Su fotografía policial, inexpresiva y fría, circuló rápidamente por los medios de Texas. El primer juicio comenzó en 2000. Los peritos explicaron las lesiones con un lenguaje clínico y contundente. Las pruebas indicaban que no era la primera vez que Kyle sufría maltrato. La defensa habló de un accidente, de pánico y de ausencia de intención. El jurado tardó apenas 2 horas en deliberar. El veredicto fue claro: culpable de asesinato capital. La sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Para la familia, la pesadilla no terminó ahí. En 2009, un tribunal de apelaciones anuló la condena por errores en la selección del jurado. El caso tuvo que repetirse. 7 años después de la muerte de Kyle en 2012, comenzó el segundo juicio. Nuevamente se presentaron las fotografías, los informes médicos y las declaraciones contradictorias. Esta vez, el jurado tardó más en decidir, pero el resultado fue el mismo: culpable. Otra vez, cadena perpetua sin libertad condicional. En la sala del tribunal, la madre de Kyle se dirigió a la mujer que había vivido en su casa y cuidado de sus hijos. «Nunca entenderás lo que nos quitaste». Cuadros Fernández no reaccionó. Hoy cumple su condena en la prisión de Mountain View, en Gatesville, Texas. Sigue proclamando su inocencia. La familia Lazarick cortó todo contacto. Kyle Lazarick hoy podría ser un adolescente. En cambio, su nombre permanece como un recordatorio permanente de lo peligroso que puede ser el exceso de confianza. Una vida truncada en el lugar donde debía estar más seguro. La mañana de junio de 2022 comenzó como cualquier otra en la guardería Tiny Toes, en Manchester, Inglaterra. La luz del sol entraba por las ventanas de una sala llena de juguetes y paredes de colores suaves. Los padres dejaban a sus hijos antes de ir al trabajo, convencidos de que aquel lugar era seguro. Entre ellos estaba Claire Meehan, quien entregó a su hija de 9 meses, Genevieve, conocida como Evie. La bebé estaba sana, alerta y sonreía con facilidad. Ese mismo día, Evie moriría. La persona que la recibió fue Kate Ruffley, subdirectora del centro y trabajadora con 17 años de experiencia en el cuidado infantil. Su trayectoria inspiraba confianza. Nadie cuestionó sus decisiones. Sin embargo, las cámaras de seguridad registraron lo que ocurrió a partir de las 13:35 de la tarde. Las imágenes muestran a Ruffley colocando a Evie boca abajo sobre un puff tipo beanbag. En lugar de acostarla en una cuna, la dejó en esa superficie blanda, cubrió su cuerpo con una manta y también cubrió su cabeza. Luego salió de la habitación. Durante los siguientes 90 minutos la bebé permaneció sin supervisión. El video es difícil de ver. Evie intenta moverse, su pequeño cuerpo lucha por respirar, hasta que finalmente deja de hacerlo. El sonido de ruido blanco llena la sala. Ruffley entra ocasionalmente, mira de lejos y se marcha. Cuando regresa definitivamente, cree que la bebé está dormida. Solo entonces se da cuenta de que algo va mal. El personal llama a emergencias e intenta reanimarla, pero ya es demasiado tarde. Evie es declarada muerta esa misma tarde. Al principio se habló de un accidente trágico, pero el material de vigilancia contaba otra historia. La autopsia confirmó la causa de la muerte: asfixia posicional. Evie murió porque su rostro quedó presionado contra el puff, bloqueando su respiración. Los investigadores subrayaron un punto clave. Ruffley conocía perfectamente las normas de seguridad. Como profesional experimentada, sabía que un bebé nunca debe dormir boca abajo ni sin supervisión. Testigos describieron a Ruffley como una persona estricta e impaciente, especialmente con bebés que lloraban. La fiscalía la acusó de homicidio involuntario por negligencia grave, argumentando que su conducta no fue un error aislado, sino una decisión consciente de ignorar su responsabilidad. El juicio comenzó en 2024 en el Crown Court de Manchester. Cuando las grabaciones fueron reproducidas en la sala, el silencio fue absoluto. Claire Meehan presenció cada segundo del sufrimiento de su hija. En una carta dirigida al tribunal escribió: «Te confiamos lo más valioso que teníamos. Trataste a nuestra hija como una molestia». La defensa habló de sobrecarga laboral, estrés y falta de personal. El juez rechazó esos argumentos. Señaló que la experiencia no reduce la culpa, sino que la incrementa. En mayo de 2024, Kate Ruffley fue declarada culpable y condenada a 14 años de prisión. El juez afirmó que había tratado a un bebé como un inconveniente, no como una vida humana. El caso sacudió al sector del cuidado infantil en el Reino Unido. Padres exigieron controles más estrictos y mejores ratios de personal. La guardería Tiny Toes fue cerrada. Los carteles coloridos desaparecieron y las ventanas fueron selladas. Hoy Kate Ruffley cumple su condena en una prisión para mujeres en Inglaterra. Podrá solicitar libertad condicional tras cumplir la mitad de su pena. Para la familia de Evie, el vacío es permanente. De su pérdida nació una fundación dedicada a promover prácticas seguras de sueño infantil.
Ninguna iniciativa, sin embargo, puede devolver lo que se perdió aquella tarde.